Buenas tardes, soy María Luisa Storani, actualmente parlamentaria del Mercosur, militante política de la Unión Cívica Radical, militante feminista y diputada nacional mandato cumplido. Soy Nora Pulido, coordinadora del colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y docente de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de Filosofía y Letras de la UBA. Soy Marisa Graham, soy abogada, soy profesora de grado y de posgrado de Derecho de Familia y Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el panel en que voy a participar esta tarde es Desafío en este siglo y los desafíos en los temas de género y el afianzamiento de nuevos derechos. Voy a hacer una introducción política de qué se vivía en ese momento, cómo fue y cómo llegamos a la reforma de la Constitución de 1994 y luego me voy a dedicar específicamente a los temas de género. ¿Cómo era la situación social y política en ese momento? Era pleno gobierno del mandato del presidente Menem, estaba más o menos en su quinto año, antes las elecciones de los presidentes eran 6 años, ya en el cuarto o quinto año su grupo político había empezado a pensar en una reelección y esto se venía hablando fuertemente en el Congreso, había una fuerte alianza entre la UCD y el peronismo de ese momento. En ese sentido, Alfonsín estaba, digamos, como embretado porque se lo convoca para ver qué pensaba y, digamos, vio la oportunidad de poder profundizar una reforma de la Constitución Nacional, pero agregando un montón de temas más. Así que en ese sentido Alfonsín fue como vivo y empezó a trabajar el tema de no solamente la reelección, sino de plantear un montón de puntos que después se llamaron núcleos de consenso dentro de la reforma, para hacer una reforma mucho más grande y mucho más importante. Acabamos de participar del panel sobre la Convención sobre los Derechos del Niño en la Reforma Constitucional del 94, en el marco de la recordación general que está haciendo el Congreso de la Nación. Allí hablamos los distintos ponentes, los distintos invitados, sobre el impacto del rango constitucional de los tratados de derechos humanos, específicamente el tratado referido a los niños y las niñas. Lo que más generaba resistencia, sin embargo, no era el argumento que más esgrimía, pero que más escuchaba en los pasillos, era el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que habla de que los Estados partes se obligan a poner a disposición de los más vulnerables, que son niños, niñas y adolescentes, la mayor cantidad de recursos posibles y además se obligan a garantizar todos los derechos que están en ese tratado y también en los otros que tenían rango constitucional. Por lo cual yo compartí que de alguna manera el tema económico, el tema presupuestario y el temor del Estado Nacional y los estados provinciales de darle rango constitucional era la idea de que al día siguiente tenían que garantizar vivienda, salud, educación del más alto nivel a toda la población, cosa que les generaba mucha preocupación. Hice una enumeración de todas las leyes tan importantes que surgieron posteriormente. En el caso de la ley 26.061, que es de protección integral de los derechos de los niños y los adolescentes, lo que marcamos es el tiempo transcurrido, o sea, la reforma no fue inmediata. Muchos años después, en el 2005, se dictó esa ley, muy importante para garantizar los derechos de los chicos en todo el país, y también otro marco legal que completa, digamos, la vigencia legal de los derechos humanos, como la ley referida a la violencia que sufren las mujeres, la ley de educación también, la ley de financiamiento educativo, la ley, contra la trata y para la atención de las víctimas de trata, o sea, todo un marco legal que garantiza desde las normas
el cumplimiento de esos derechos que están en la Constitución Nacional. Y posteriormente hice otra síntesis en base a lo que falta, o sea, entendiendo que el marco jurídico es amplio y respetuoso de los derechos humanos, pero entendemos que, por un lado, la falta de financiamiento para las adecuadas políticas públicas hacen que muchos territorios de nuestro país, en muchas provincias, se violen consuetudinariamente los derechos de las chicas y las chicas, ¿no? Eso referido digamos, al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales que necesitan de un financiamiento del Estado para hacer programas adecuados. Pero también hay otros derechos que se vulneran, más ligados a los derechos civiles y a los derechos políticos de las chicas y las chicos, que no tienen que ver tanto con el financiamiento del Estado, sino que tienen que ver con la necesidad de profundos cambios culturales y de decisiones políticas seguras y precisas. Después también, y teniendo en cuenta también lo que habían dicho los compañeros que estaban en el panel, que me precedieron en el uso de la palabra, me interesó cuestionar y contar un poco cuál fue el impacto que tuvo y cómo fue recepcionada en la República Argentina la Convención sobre los Derechos del Niño. Tuvo en los primeros años, en los principios de los 90, un reduccionismo hacia lo jurídico, ¿no? Como que los que teníamos el resorte para cumplir con los derechos de los niños éramos los juristas, los abogados, porque era una norma y era una norma constitucional, entonces, y era un tratado de derechos humanos, por lo cual nosotros, los abogados, éramos los que íbamos a resolver el problema a los niños, niñas y adolescentes y a los sectores vulnerables de nuestra población. Y además, dentro de ese reduccionismo jurídico que nosotros criticábamos ya en aquel momento, un reduccionismo también a lo que era el derecho penal particularmente, por lo cual la Convención sobre los Derechos del Niño se había reducido a una cuestión jurídica y penal, por lo cual dejábamos a millones de niños, niñas y adolescentes por fuera de la cobertura de la Convención sobre los Derechos del Niño. Eso implicó también una cantidad de debates que se dieron en todos los años 90, que tenía que ver con cómo adecuar nuestra legislación nacional a los parámetros de la Convención y de la propia Constitución. Las falencias, las vulneraciones de derechos que señalé tienen que ver con, por un lado, por la falta de financiamiento, pero por otro lado, referidos a estos derechos civiles, por prácticas instaladas históricamente que hay que desinstalar. Lo mismo ocurre con los derechos políticos de los chicos y las chicas, que es el derecho a la opinión, el derecho a la participación, el derecho a la asociación, que son derechos políticos, o sea, considerando a los niños como protagonistas de sus vidas y sus opiniones. Aunque las leyes, lógicamente, aprueban estos derechos políticos, nosotros vemos que en la práctica, tanto en los ámbitos donde los chicos se desarrollan, ¿no? Fundamentalmente en las escuelas, esto no está extendido, no hay espacios de participación genuina en todas las escuelas, en todos los ámbitos, en las organizaciones civiles, en todos los ámbitos donde están los niños y las niñas. Todavía les está vedada su voz y su derecho a emitir sus opiniones, a pesar de que con todas estas normas y la reforma de la Constitución son plenos ciudadanos de derecho. Planteé algunos desafíos y uno de esos desafíos es retomar los planes nacionales de acción. Yo creo que el sistema de protección de derechos que con mucho esfuerzo ha implementado la República Argentina no son suficientes. Necesitamos tener una línea de base, necesitamos tener indicadores, necesitamos tener estadísticas que den cuenta de la violación o no de los derechos de niños, niñas y adolescentes y del cumplimiento de la Convención, y eso se logra no con un sistema de protección, sino se logra con un Plan Nacional de Acción. Y el Plan Nacional de Acción tiene que ser a nivel nacional, pero sobre todo a nivel provincial y a nivel municipal. Ni los niños ni los adultos vivimos en la nación, todos vivimos en una provincia, todos vivimos en un barrio, y somos todos argentinos, pero el principal responsable del cumplimiento de los derechos de los más chiquitos son las provincias, y entonces allí nos vamos a esforzar, este grupo que hemos sido designados, para que esos planes nacionales y provinciales de acción logren finalmente garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
el tema de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución fue clave, porque además lo que se venía dando ya en los años 90 eran reformas de constituciones, convenciones internacionales, aprobación, todas las cuestiones internacionales que tenían directamente un reconocimiento de derechos que nunca se había dado. Si nosotros eso lo incorporamos en el artículo 75, inciso 22, con jerarquía constitucional. Y esto para nosotros fue un cambio, para nosotros las mujeres y los niños sobre todo fue un cambio increíble, porque, digamos, niveló toda la legislación que teníamos nosotros en ese sentido con estos tratados de derechos humanos que nos daban muchas más posibilidades de accionar. Por ejemplo, nosotros teníamos antes de la reforma la ley de cupos, pero teníamos permanentemente problemas con este afianzamiento político que se dio, este reconocimiento de igualdad que se dio a partir de la reforma. Nosotros pudimos avanzar en una igualdad real de oportunidades, por ejemplo, en el aspecto político. El feminismo tiene una acción imparable últimamente. Yo vengo del feminismo también y tengo que reconocer que en el proceso de debate que se dio en la reforma de la Constitución fue un movimiento feminista increíble nosotros ya habíamos dado origen a las alianzas transversales cuando fue el debate de la ley de cupos. Habíamos logrado alianzas transversales que cada partido, cada mujer de los partidos se ocupaba de hablar con sus legisladores para que voten a favor de esta ley, y estas alianzas perduraron en la reforma de la Constitución. Hicimos colectas para viajar en colectivos, para ir en los momentos a apoyar a los legisladores, a hablar, a hacer lobbies con los constituyentes para temas específicamente de género. Y ahí estuvo de debate el tema del aborto, que hoy tiene tanta visibilidad. Así que el movimiento de mujeres ha sido increíble, y también en esto tengo que rescatar el accionar ese momento del Consejo Nacional de las Mujeres, que también llamó a una comisión de mujeres de partidos políticos para apoyar y para monitorear, no tanto para apoyar, para monitorear los debates y poder accionar y fiscalizar. He estado en el Congreso algunos años, justo me tocó matrimonio igualitario y identidad de género debatir en ese momento. Pero lo que me satisface mucho es que ya hay como una cuestión, como un rol del legislador y del Congreso de todos estos temas, hablarlos con la sociedad civil, las audiencias públicas, las audiencias abiertas, la concientización y después sacar una ley. Porque antes uno escribía la ley, decías tengo esta ley, es maravilloso, pero en realidad si no estaba consensuado, corregida muchas veces, porque el hecho de hacer audiencias abiertas donde te puedan observar una legislación es siempre un salto para arriba. Entonces esto es bueno, esto se debe a la democracia, se debe obviamente al afianzamiento democrático. Entonces yo creo que esto lo abrió, esa puerta la abrió realmente, no solo Alfonsín en el 83, que fue un paso increíble de democracia, sino que la bisagra del año 94 nos dio esa puerta abierta para un montón de derechos más.